chicos, mi nombre es Cristian Casas. Hola colegas tatuadores, mi nombre es Hernán Yepes. Aprovechando la visita de Hernán a la isla para tatuarse conmigo, hemos hecho este video. Hemos preparado un video contando un poco sobre nuestras experiencias. Hemos hablado de la composición, hemos hablado del contraste. Hemos hablado de algunos aspectos técnicos como las sombras sólidas y los degradados muy amplios. Hemos hablado de la obsesión. Hemos hablado de la frustración. Así que espero que os quedéis hasta el final, porque si no... A mí me parece que el cielo de esta isla es diferente. Lo dijiste, me parece curioso. El azul es diferente, me gusta, tiene un tono muy particular. Lo ves todo como una película, ¿eh? Parece una película, parece el filtro del cine. Eso es algo muy interesante de ti, que hemos hablado ya del tema hace tiempo, cuando hablamos de la inspiración, de qué te inspira. Yo sé que las películas es algo que a ti te motiva muchísimo. El cine. Creo que todos los tatuadores tenemos algo que nos inspira. Y cuando logramos encontrar esa pieza del rompecabezas que nos hace particulares, tal vez, es porque encontramos inspiración en algo particular. Es cierto. En mi caso, por ejemplo, esa inspiración la encontré en el cine desde el punto de vista de un director de cine. Bueno, eso me parece Empecé increíble. a ver el tatuaje como si fuera una película. Creo que es la primera vez que escucho a alguien decirme algo así. En el cine se tienen que narrar muchas cosas a partir de la música, a partir de la imagen, a partir del guión, pero es muy curioso cuando una película se puede contar sin palabras. Buah. Solo lo que está pasando en el encuadre narra la película. Ahí es donde encontré la inspiración. Brutal. Porque quería llevar al tatuaje a eso, como que el tatuaje pudiera narrar una historia sin tener una sola palabra. Cuando uno entiende de dónde viene la inspiración, es mucho más fácil convertirla en un recurso constante. Brutal. Eso es muy interesante. Hay una cosa que yo también me di cuenta cuando era pequeño, y era que yo a mi madre le regalaba joyas cuando era pequeño, le regalaba perlas. Pero como tú, no me daba cuenta del por qué, hasta que me hice más mayor, tatuando me di cuenta que usaba mucha perla, mucho ornamento. Es muy evidente. Y vuelves a cuando eras pequeño y dices, coño, yo a mi madre le regalaba siempre perlas, le regalaba siempre joyas. Es muy interesante que agarres esa inspiración y lo conviertas en un tatuaje. Hubo un momento en mi carrera en el que vi que era indispensable crear un personaje. Surgió esa necesidad. ¿Por qué? Porque sentía que yo quería ser parte de la obra indirectamente, pero quería que siempre en mis composiciones hubiera algo que se repitiera de una manera sutil y que eso que se repitiera fuera el director. Encuentro mucha inspiración en historias donde hay un trauma que se está curando. El desarrollo de ese personaje me ayudó a verbalizarlo de forma gráfica. Es decir, en muchas de mis composiciones siempre hay una silueta de una persona que carece de rostro. ¿Lo he visto? Y eso me permite tener la identidad de cualquier persona. O sea, todos mis clientes podrían identificar en esa persona. Es buena. Vale, Este vale. personaje lo que hace es que es el protagonista de cada uno de mis clientes. Claro. Y al mismo tiempo puedo ser yo, contando la historia. Ese personaje también carece de corazón. He visto. Y esta carencia de corazón no es que sea algo negativo. Creo que al contrario, esto me muestra la importancia que hay en el alma del tatuaje, de mi cliente y de mi persona. Esta carencia de corazón me permite a mí utilizar cualquier cosa en ese espacio. Hay un hueco en el corazón y ese hueco lo va a llenar una parte de la composición. Puedo contar cómo voy utilizando la composición para alimentar el alma de mi cliente a través de ese pequeño personaje. Y el último rasgo de mi personaje son las manos. Unas manos que normalmente están iluminadas como cierta energía o en negativo. Y eso le da cierta importancia, ¿no? A esas manos, ¿no? En este caso, esas manos somos los creativos. El trabajo manual, el tatuaje, la pintura, la escritura, todo lo que sea un arte que se desarrolla con las manos. Y en mi caso, en el tatuaje, involucra demasiado lo que hace mi cliente. ¿A qué te refieres? Es decir, cuando mi cliente me cuenta su historia y en su historia ha involucrado ciertos aspectos como su trabajo, ha involucrado ciertos aspectos con las manos. Vale. Cuando para mi cliente es importante lo que hace en su historia, por ejemplo, soy biólogo. Esas manos estarían actuando de cierta manera. Tocarían una serpiente. Vale. Sostendrían una flor. Esas manos, en mi caso, hacen la referencia de lo que hace mi cliente. ¿Sí creas en la composición ese
nudo, desenlace. Sí. Si lo creas en un... Ajá. Y todo eso lo tengo en un solo personaje, que carece de rostro, carece de corazón y sus manos Él están explica iluminadas. Él va a contar todo. En mis trabajos siempre el personaje va a decir lo que va a pasar en la composición, porque como carecemos de palabras, no hay un diálogo interno en lo que alguien pueda leer, entonces tengo un personaje que va a dirigir la composición. Me dejas sin palabras. La verdad que esto esto es muy loco. Esto es muy loco porque es la primera persona que encuentro que se inspira en el cine. Pues al final estamos de hablar con tatuadores siempre, ¿no? Sí. Gracias a Dios, pues compartimos mucho con muchos tatuadores. Y siempre hablamos de la inspiración. Y eres la primera persona que me llega a decir que estudia, pues bueno, todo el desarrollo de cómo se hace una película. Sí. Y ahora como tatúas me parece brutal. Hay una cosa que yo también hago, que es no inspirarse del mundo del tatuaje, ¿no? Si vamos a esa base, tú no te estás inspirando del mundo del tatuaje, has ido a otra parte, también artística, pero diferente. Ahora yo tengo curiosidad. ¡Ay! ¿De dónde surge ese personaje? ¿Cómo lo describirías? Ese personaje creo que no es físico como tú lo has hecho, que me parece increíble que lo hayas hecho físico y lo puedas usar y partir y hacerlo de mil maneras. El mío es más una energía que le doy a un ambiente que tiene. Sí. Yo sería como el que... Tú eres el director y yo soy el que ambienta la escena. Entonces yo sería esa parte. Yo me guío completamente por darle un tema y una vibración. Hay una cosa que me inspira mucho que es el arte conceptual o el desarrollo de personajes. Sí. O sea, me parece una cosa brutal que también es muy aplicable al tatuaje, que lo mismo que como a ti, como a mí, como a todos los tatuadores, ¿no? El cliente llega y te dice, yo quiero representar cierta cosa. Claro. Los artistas de arte conceptual es lo único que hacen. O sea, es como... Vemos muchos dibujos que a mí que me encantan de decir, por ejemplo, hacen personajes de frutas, hacen guerreros de frutas. A mí me parece increíble. Eso también me parece Está brutal. sorprendente. O sea, se me pone la piel de punta. Entonces ellos cogen fresa, sandía, tal. Empiezan a hacer guerreros y después, claro, puede ser guerreros cibernéticos, guerreros medievales. En forma de añadiendo, sandía. sí, van añadiendo fórmulas a la cosa y tienen que sacar un personaje de eso. Okay. Entonces yo me inspiro mucho de eso. Entonces por eso sí que siento que puedo hacer cualquier cosa gracias a la inspiración que me dan ellos. Cuando hablo a la gente de dónde me inspiro y les digo, pues arte conceptual, dicen, ¿qué? Y digo, pues tampoco es tan raro, al final sigue siendo arte, estamos muy cerca. Ahí viene otra pregunta. Yo sé en qué momento exacto encontré mi estilo. Y eso es algo muy curioso porque no le suele pasar a la gente. ¿Tú lo sabes? En mi caso, mi estilo o mi identidad gráfica siempre estuvo. Desde niño, mis dibujos siempre tenían algo que se repetía. ¿Ya desde pequeño? Sí, Coño. pero pasó algo y es que siempre me negué a aceptarlo. Había como cierto rechazo, tal vez por mucha inseguridad, principalmente por creer que lo de los demás era mejor. A ver, eso le pasa muchísimo, es muy común. Es demasiado oscuro lo que viven las personas inseguras cuando se enfrentan a querer mostrar su identidad. El temor. Hay mucho miedo ahí, es verdad. Me van a señalar, van a decir que está mal, no les va a gustar. Entonces, a pesar de que yo lo hacía, yo lo hacía, pero no lo mostraba o no sentía la confianza como para decir esto es lo que yo hago, sino que prefería más bien preguntar, ¿usted qué es lo que hace? Pasa mucho en algunas ocasiones cuando estamos en un estudio de tatuajes, que es muy común un tatuador que le pregunte a otro colega, ¿cómo lo ves? Y esa persona comparte su opinión y la siguiente pregunta es, ¿cómo lo harías? Vale, y es verdad. Sutilmente, este juego de preguntas está alimentando la carencia de mi propia respuesta. Yo cómo lo haría, yo cómo lo veo, empieza a desaparecer. En una persona que tenga buena confianza no afecta en lo absoluto. Está preguntando para alimentar su conocimiento. Yo al final, yo lo veo así. Yo me gusta ver las diferentes opciones de toda la gente y después yo creo que mi estilo parte también de esa base, de que he preguntado durante muchos años a todo el mundo y he elegido lo que sí me cuadra para mí y lo que no. Pero es muy difícil porque si obtienes mucha información, te puedes perder en ese océano de información, ¿no? En mi caso, pues bueno, yo elegí esto, lo que me cuadraba, lo que no me cuadraba, lo dejaba. Igual no lo alejaba mucho, lo dejaba como por aquí. Si de repente algún día lo necesito, digo, coño, me acuerdo que tal persona me había dicho esto. Una perspectiva. Y es súper interesante. Entonces, claro, ahí depende de cómo seas tú. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que no todos somos iguales.
No todos tenemos las mismas fortalezas y tampoco todas las mismas debilidades. Sí. Hay que identificar la debilidad. Creo que eso es un tema en el mundo del tatu que existe mucho. Es muy la común. inseguridad. O sea, Es en muy, el muy arte en común. general. Y es algo que se puede fortalecer. ¿Cómo? Se lo digo porque hoy en día yo tengo mucha confianza de lo que yo hago, sin rozar la arrogancia. Sí, bueno. Sí. Más como sé lo que soy capaz de hacer, sé lo que no soy capaz de hacer todavía, sé lo que usted me podría enseñar y sé lo que estoy dispuesto a aprender. Mi esposa juega un papel fundamental. Tu esposa es una parte en la que, claro, yo Es la otra vez que nos conocimos, tú me hablabas maravillas de ella, era como la parte fundamental de tu vida. Ella es la pieza del rompecabezas más grande, Sí. la que llenó todos los espacios, Sí. principalmente estos espacios de inseguridad. Ella conmigo hizo un experimento para encontrar lo que a mí me producía inspiración. Uy, Y quiero invitarlos a que ustedes también hagan este ejercicio. Mientras yo tatuaba, que es el punto de concentración máxima en una persona que se dedique al tatuaje, ella empezó a leerme las ideas de los clientes. Ejemplo, hay un cliente que le gustaría tatuarse una flor. Entonces ella analizaba mi respuesta. Yo decía, bueno, está bien. Luego leí otro mensaje. Hay un cliente que le gustaría narrar su historia a partir de la pérdida de su esposa. Y ¡pum! ahí decías tú. Yo paraba de tatuar, miraba hacia arriba, imaginaba y decía, uy, qué brutal, yo haría algo así. Y de una lo de ellas apuntaba. apuntaba. Reacción positiva. Luego me leía, hay un cliente que quiere tatuarse la bandera de Colombia. Bueno, seguía tatuando. Seguías tatuando. Entonces empezó a analizar muy bien cómo era mi comportamiento inconsciente. Eso es brutal. Ajá, porque yo no estaba pensando, solo estaba reaccionando. Increíble. Entonces empezó a detectar cuándo yo reaccionaba para poder empezar a dirigir mi agenda solo hacia reacciones positivas. Y empezó a hacer ese ejercicio hasta que ella un día me dice, usted tiene una fuerte inspiración hacia las historias de superación personal. ¿Y tú? Y yo, ¿cómo lo supiste? Y luego me sacó una lista y me dice, la música que usted escucha principalmente son canciones que tienen un diálogo interno en el que cuentan el proceso de su personaje a partir de la pérdida. Sus películas favoritas tienen que ver con historias de personajes que pierden algo y la historia cuenta cómo lo van a recuperar o se van a sanar. Y empezó a mostrarme eso. Y luego me dijo, abra el Pinterest, abra su Pinterest. Abrimos mi Pinterest y había una secuencia de imágenes todas en que ese se ambiente, repetían ¿no? a partir de ese tipo de gráficas. Dirías que es que es muy fuerte, o sea, Hernán Yepes no eres solo tú. No, Hernán Yepes sois tú y tu mujer. de hecho mi logo es una H y una Y para decir Hernán Yepes, pero mi esposa se llama Jessica. Jessica. Y es Hernán Sí, y sí, Jessica. sí. Qué brutal. ¿Te parece si damos un paseíto por la isla y seguimos hablando de todo esto, que es súper interesante? Pues me encantaría ¿Sí? conocer la isla desde otras perspectivas. ¿Vamos? Vamos. Creo que al igual que muchos tatuadores, cuando comencé en el tatuaje estaba totalmente perdido, sin información, sin herramientas. A la final estaba en búsqueda de algo que ni siquiera sabía qué era. Como, no sé ni siquiera lo que estoy buscando. Quiero ser tatuador, pero ¿cómo me vuelvo tatuador? Esa era la gran pregunta. Yo empecé a tatuar en Latinoamérica, específicamente en Colombia. Y este país plantea ciertas dificultades. Naturalmente, la parte económica. Para nosotros en Latinoamérica, a diferencia de algunos tatuadores en Europa, una máquina de tatuar es casi que un sueño. Es como, yo soñaría con comprarme una máquina de FK Irons. Entonces, después de que empecé a mejorar mi trabajo y a generar mejores ingresos, gracias a ser una persona bastante obsesionada, persistente, después de eso ya viene otra etapa de mi trabajo que fue más la exploración de la parte creativa. En ese momento ya te dedicabas 100% Al tatuaje. Cuando yo empecé en el tatuaje, yo empecé en un pueblo muy pequeño. Okay. Ese pueblo se llama Remedios, en Antioquia. Entonces, en mi pueblo yo era el único tatuador. Eso me planteaba dos perspectivas. Una buena y una mala. Sí, por un lado, yo era el tatuador. El único. El único tatuador. Fueras bueno o malo. Fuera bueno o malo, yo era el tatuador. Pero por otro lado, no habían más tatuadores. O sea que yo no tenía
a quién preguntarle. Será para ti personal el problema. Claro, yo decía, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo aprendo a hacer negro sólido? ¿Esta línea cómo se hace? ¿Y esta aguja para qué sirve? Es decir, lo que yo quería aprender simplemente lo aprendía. ¿Cómo? Practicando. Y, sí. La mejor manera de aprender para mí es en la práctica. Y pero en algún momento tuviste que moverte. Ahí hay algo interesante. Eso me gusta. En ese caso lo que hice fue moverme de pueblo. Llegué a un pueblo más grande, con personas más abiertas, una mejor economía y más probabilidades de mejorar. Pero llegó un punto en el que las condiciones climáticas, el trabajo de ese lugar no me permitía seguir mejorando. Las condiciones climáticas, el clima era demasiado caluroso. Entonces, para la cicatrización de los tatuajes y para el cuidado del tatuaje no habían tantos beneficios. Vale. Y a eso le sumamos que la economía principal del pueblo es la minería. Oye, era todo en contra. Entonces implicaba un riesgo de bioseguridad extremo. Enorme. Esa fue más difícil, porque ahí ya tuve que salir del pueblo e irme a la ciudad de Medellín. Empezamos en el garaje de un amigo del pueblo que me permitió tatuar en su casa. Era el garaje con una reja que parecía una cárcel. Literalmente yo parecía tatuando dentro de la cárcel. Entonces fue como bastante como retador. Como, ¿será que sí soy capaz o tengo que regresar una vez más a mi pueblo? Y hay un desafío muy grande que enfrentamos todos los tatuadores y es volver a casa. Volver a casa. Siempre que salimos de la zona de confort, hay un pie que quiere regresar a casa, a lo que ya sabía, a lo que estoy acostumbrado, a lo que domino. Y es precisamente la zona de confort. ¿Lo hiciste? ¿Volviste? No. Yo tampoco he vuelto todavía. Nunca regresé. Resulta que en este punto también llega una etapa en la que yo digo, quisiera salir del país. Hay otro punto también que me acuerdo que hablamos hace tiempo, muy importante en tu camino en el tatu, que fue la espalda de tu mujer. Uy. Eso es algo muy increíble. curioso, que yo la veo ahora acabada y digo, brutal. El proceso de la espalda de mi esposa es un verdadero desafío a nivel técnico, pero fue un aprendizaje bastante valioso. Me enseñó a trabajar con grises para técnicamente corregir errores. Me parece muy interesante el tema de la espalda de tu mujer, de tu historia. Ahora quiero saber otra cosa. Quiero saber momentos difíciles en el mundo del tatu. Tus momentos difíciles. Los momentos más difíciles en el mundo del tatuaje. Nos ponemos serios ahora ya. ¿Sabes qué es de las cosas que me ha parecido más difícil a mí en el mundo del tatuaje? Podrían ser dos cosas. La primera es mantener el ritmo. Una vez que adquieres un ritmo, mantenerlo cada vez es más difícil. De momento, creo que de primeras es fácil porque todo va ascendiendo, tu motivación, tus ganas, todo lo que vas conociendo. Y todo es nuevo. Y todo es nuevo. Sí que hay un cierto punto en el que ya hay que equilibrar. ¿Y cómo mantiene usted ese ritmo? ¿Usted cómo sigue siendo creativo después de 2 años? ¿Usted cómo sigue siendo novedoso? ¿Cómo hace para ser una vez más alguien que hace algo que se sale de lo normal? Bueno, eso pues sufriendo, como habíamos empezado. ¿Sí? Entonces, para mí, creo que esa es una de las cosas más difíciles que he percibido en el tatuaje. Porque todo el tiempo es, esto ya no me funciona como antes. O esto ya se hizo repetitivo. O lo ves diferente también, claro. Lo que alguna vez fue emocionante, ahora puede ser aburrido. Entonces, volvemos al inicio. Al principio, lo único que tenemos que hacer es aprender a tatuar. El ritmo es técnica. Mientras más practique, más aprendo. Luego hay que aprender a diseñar. Mientras más tatúe y más diseñe, aprendo más. Sí. Luego hay que aprender a vender nuestro trabajo. Mientras más tatúe y más diseñe y más aprenda de marketing, más sigo evolucionando. Luego hay que aprender el negocio. Mientras más tatúe, mientras más diseñe, mientras más marketing, mientras más negocio, mejor. Y luego suman más. Luego aparecen los hijos en algunas ocasiones, los viajes, 1000 cosas. Y todo eso se va sumando al peso que debemos llevar para mantener el Entonces es el ritmo, una de las dificultades. Ajá. ¿Y la otra? La obsesión. Esa palabra la hemos mencionado tantas veces y no es aleatorio. ¿La no es consideras buena o la consideras más mala que buena? No, para mí la obsesión es importante. Para mí es básica. O sea, no básica tampoco, es fundamental. Hay una cosa que me decían siempre cuando hablo de obsesión, ¿no? Cuando hago charlas o lo que sea. No digas la palabra obsesión porque tiene connotaciones negativas. Di motivación. No es lo mismo. No, la motivación es una energía que se enciende cuando pasa algo específico. Sí, no es lo mismo. La obsesión es diferente, te mantiene 24/7 enfocado. No y se si es apaga. 25/7 también, es verdad. Y la parte positiva de la obsesión es que crea una persona disciplinada. Hiperfoco. Crea un punto de perfección al detalle. Todo es tatuaje. Y ya en otro aspecto, la parte técnica,
podría decir que en la parte técnica, las sombras medias en espacios amplios. Estamos pasando ahora a la parte técnica, las dificultades. Esa es Ajá. una zona amplia, uniforme, Media. media, porque... Y, Porque- y clara también. Y La más fácil serían las oscuras, ¿no? Y Sí. el negro puro, ¿no? la clara me parece que también puede ser fácil. Más fácil, vale. Pero la media, Vale, es la que es más... es que la media es un tono específico Sí, que sí, da sí. el degradado al claro y el degradado al oscuro. Sí, sí, sí. Eso me ha parecido un desafío total. Bueno, hay otro tema que me parece muy interesante en el tatuaje. Y de hecho ahorita por internet vi un lugar que puede representar precisamente esta palabra. Y es la competencia. A muerte. Es muy interesante el tema de la competición. En el tatuaje, hablando del tatuaje, en mi caso yo siempre lo he visto desde la perspectiva de que uno debería competir contra uno mismo. El deseo de hacerlo mejor que ayer, más grande que ayer, más horas, mejor saturación, una composición más elaborada y más y más. Esa es la perspectiva que yo tengo con el tatuaje desde un punto de vista competitivo. Competitivo. ¿Cómo es su perspectiva? Yo he sido muy competitivo, mucho. Yo desde que empecé a tatuar, mi maestro me decía que la forma de aquella de conseguir algo, hacerse un nombre, antes eran las revistas y después fueron las convenciones. Entonces eso se me grabó a fuego. Ok. Y gracias a que él ya viajaba por todo el tour mundial de convenciones, yo las hice primero como acompañante durante un par de años y después ya como participante. Mi objetivo siempre fue ganarlas todas, porque para mí era como si las gano todas seré el mejor y si soy el mejor pues todo será mejor. Ajá, esa perspectiva Sí. competitiva. ¿Qué pasa? Ahora después de todo este tiempo que ha pasado, de años y años compitiendo, no creo que lo importante haya sido el ganar. Es divertido ganar, igual es divertido perder. Es la emoción que tenemos aquí ahora en los Carses, Sí. esa, ay, que gano, que no, que sí, que no. Se me pasó. Eso es lo bonito. Al final no duermes porque quieres hacer un tatuaje brutal, pero al final el resumen es que gracias a eso, día a día, has Sí. sido mejor. Te haces una mejor Te has versión. motivado, te has obsesionado, vuelta a lo de Sí. antes y eres una mejor versión. Yo también tengo una idea, pues un concepto idealista de la competencia, en el deseo de ganar algo, y es que no todos deseamos ganar lo mismo. Por ejemplo, mi mayor premio en el tatuaje que yo haya dicho, es un orgullo para mí haber ganado eso, no fue un premio de convención, sino que un cliente viajara desde Canadá hasta Colombia Eso es brutal. y que tuviera 30 horas de vuelo contando las escalas y todo eso, y que llegara a mi estudio y me dijera, vine aquí solo por tu trabajo. Eso es brutal. Para mí ese ha sido el premio más gratificante, Eso es brutal. como incomparable en ese aspecto competitivo del tatuaje de querer ganar algo. En mi caso yo no he conocido tantas convenciones, pero cuando he estado en alguna convención, bien sea como espectador, como participante, ahora con mi nueva empresa, lo que más llamativo me parece es el encuentro de tantas personas que pensamos similar. Como, no estoy tan solo. Ahora que dijiste lo de los negocios, ¿consideras eso también una competición? Podría ser, aunque yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta interesante y también a todos los que están viendo este video. Ojalá que los que están viendo el video respondan en los comentarios en este momento su primera impresión acerca de esto. Cuando yo digo o menciono la palabra hombre de negocios, ¿usted qué se imagina? Lo primero que se le venga a la mente. Yo creo que ahí vamos a coincidir muchos, ¿eh? A mí lo rápido que se me viene a la mente es algo malo, un hombre de traje. Sí. Y ahora, cambiándolo, cuando yo menciono a un artista, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Bien feliz, tranquilo, a gusto, así. Tranquilo, sí, como alguien desapegado de lo material. Sí, Creo que podríamos coincidir muchas personas en que ese es el estereotipo de hombre de negocios, malvado, el estereotipo de artista, Sí. bondadoso, feliz. cierto. Pero eso, de alguna manera, hace que nosotros los tatuadores perdamos muchas oportunidades. En el tatuaje lo vemos mucho. Casi que cada que hablamos con un tatuador y le hablamos de negocios o de dinero, uy, Está como penalizado, ¿no? Es como algo... Uy, tranquilo, tranquilo. Ya el se me- dinero también. Sí, si usted dice dinero, como que muchas personas dicen, ya no me interesa la Incomodidad, conversación. sí. Se incomoda. Pero resulta que todos los tatuadores que nos dedicamos a esta disciplina creativa, de alguna manera somos hombres de negocios.
directamente. Directamente somos el negocio, de cierta Sí. manera, ¿no? Pero ahora nos encontramos con la posibilidad de que nosotros podemos incursionar en otras posibilidades. En mi caso, yo empecé a explorar la posibilidad de crear un producto al que llamamos Tattoo Vision, que usted lo ha probado. Creo que todo el mundo ya lo conoce y quien no lo conozca, pues mira, ahora tiene la Pues oportunidad en este también. video quisiera hablarles de él. Es una herramienta que se utiliza para mejorar las condiciones visuales en el tatuaje. Yo las uso, desde el día que me las diste las uso. Y bueno, ahora, usted también, la última vez que hablamos hace un año, me contó que estaba en algunos proyectos a nivel empresarial y que también lo estaba intentando combinar con la parte artística. Sí. Cuéntenos cómo es en esos proyectos. Hay uno del que no puedo hablar, Secretos. secreto, pero sí puedo hablar del que está ahora ya casi, por ejemplo, es joyería. O sea, Joyería. Joyería. Sí. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque a mí me gustan las joyas. Yo, Sí. yo uso joyas. Y la otra cosa es esa, ¿no? Que en mis propios dibujos yo ya dibujo joyería. Hice un libro de joyería. El siguiente paso natural era ya este. Era hacer la joyería real. Ah, ya me lo imaginaba. ¿Qué te parece si vamos a casa, nos tomamos un té? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos. Yo le gano en los cards. ¡Vamos! Te voy a contar una historia. Yo cuando viajaba mucho por el mundo con mi maestro, por las convenciones, sentí que todo el mundo me ayudó un montón. A cada país que iba alguien me ayudaba a contactos, me daba su casa, me daba consejos. Y cuando vine a la isla me di cuenta de que este momento era el mío, era el que yo podía dar lo que el tatuaje me dio a mí. Ayudar a la gente, a enseñarle la isla como la gente me enseñaba a mí su ciudad. Podía enseñarles el mundo del tatu, trucos, técnicas, teorías. De hecho, puedo confirmarlo. Desde que he llegado a la isla a tatuarme con usted, he sentido demasiado cariño, no tanto como si fuera un cliente de un tatuador, sino más bien como si usted fuera mi anfitrión en todo momento. El hecho de que nos acompañas hasta el aeropuerto, de que nos ayudas a encontrar un lugar adecuado. Cristian, hemos hablado de nuestros viajes, de la parte inspiracional, de nuestros referentes, de la parte competitiva del tatuaje. ¿Qué te parece si hablamos un poco de la parte técnica, de cómo se tatúa, nuestros desafíos en el tatuaje? Venga, vamos. Pues vamos. Vamos. Si habéis llegado hasta aquí, es que os ha gustado el vídeo. Nos apoyarías mucho dándole a suscribir. Ahora nos vamos al estudio, donde hablaremos de técnicas del tatuaje. Vamos a profundizar un poco en la parte técnica del tatuaje, que yo estoy seguro de que a muchos tatuadores les interesa ese aspecto. Hay muchas cosas de las que hablar. Hay mucho de qué hablar en la parte técnica. Pues venga, vamos para el Pues estudio. ya nos vemos. Me gustaría aprovechar este espacio para hablar un poco sobre Tattoo Vision. De hecho, Cristian va a utilizar Tattoo Vision durante el procedimiento de mi trabajo. Esta es una herramienta ideal para tatuadores perfeccionistas. ¿En qué sentido? Que nos permite ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Técnicamente, la capacidad de mejorar se va a incrementar. Mientras más información vemos en el tatuaje, pues mejor podemos tatuar. Esto es algo que a mí personalmente me ha ayudado a seguir mejorando en muchos aspectos técnicos del tatuaje. Así que los que están viendo este video, quiero invitarlos a que conozcan la marca, a que conozcan esta herramienta. De parte de Cristian Casas hay una muy buena recomendación. Yo os puedo decir que yo llevo ya usándola cuánto, un año casi. Un año. La primera vez que la probé, ya no me la he vuelto a quitar. Hernán, ya te toca. Es el momento. A sufrir. Antes hablábamos de las sombras grises, de la media sombra, ¿no? El tono medio. La dificultad que es hacer una sombra grande y uniforme. ¿Por qué se te hace difícil? Bueno, lo más difícil para mí es en los tonos medios lograr esa saturación uniforme y ese degradado hacia el tono claro. Yo sí que conseguí esa sombra limpia, grande, primero en los inicios con la máquina muy rápida Oh, qué y interesante. la aguja muy poco fuera. O sea, muy poco fuera, Sí. poquito. O sea, esa medida Sí. precisa es Es un voltaje alto, Sí, una salida de la aguja mínima. sí. Y siempre pues la X, ¿no? El péndulo y la X era lo que siempre... la técnica era Cruzar. hacer eso, cruzar, grande, y dejar un ratito que se relajara la piel, y cuando volviera a salirte un puntito de claridad, solo volver al punto. Y eso a la media hora se ve limpio, ya sea un espacio así, ya sea un espacio así. Ese dato está muy interesante. Ahora lo hago diferente. Ok. Ahora ya no hay péndulo. Ahora hay
aguja más fuera, la vas a sentir tú Sí. ahora. ¡Oh! Lo sentiré en mi pecho. ¿No? Ahora hay aguja más fuera y ya no hay péndulo. Ahora es como más... Golpeado. Como si fuera golpeado, sin sacar de la aguja del todo, y como si fuera más saturación de negro. Llegando al máximo del gris todo el tiempo. Ok. Entonces no te puede quedar ni muy claro ni muy oscuro, porque estás siempre en el máximo de ese gris. Cuando veo los cuerpos japoneses, bodysuits japoneses, ves ese tono que dices tú, ¡guau! ¡Qué increíble! Y no sé, no me acuerdo si lo he hablado esto con alguien que haga japonés, si eso lo hacen de una o de varias. ¿Tú lo tienes en mente? No, nunca lo he llegado a preguntar a un tatuador tradicional japonés. Lo que llegué a ver en la convención de Alemania que estuvimos juntos, Gods of Ink. ¿recuerdas a este asiático que Chen. hacía unas sombras Chen con puntos? Y que ese punto se expandía y que se veía todo tan perfecto. ¿Cómo olvidarlo? Ese tatuaje sorprendente. estaba increíble. Eso me parece sorprendente porque eran tatuajes hechos con negros diluidos, pero se veía gris súper perfecto. Por eso eran capas. Yo creo recordar que él dijo que eran capas. Ok, Creo. ok. Pero sí, porque sí que es verdad que le ves como... No sé, es que es Es raro. que se veía, daba unas ganas de tocar la piel. Es que es raro. Cada punto se percibía, pero a la distancia no se veía ningún punto, sino que era un tono de gris sólido. Le daba como ruido al tatuaje. Como ruido, eso, como un efecto ruido Sí. en el De tatuaje. hecho- Qué buena descripción. De hecho, yo me fui a la habitación a llorar. Y volví al día siguiente. Dije, ¡mierda! Cuando crees que el nivel está aquí, llega alguien y lo pone mayor. Buah, eso me parece sorprendente, eso me encanta. Me gusta mucho ver cómo alguien rompe los esquemas y hace que uno se sienta incómodo hasta cierto punto, como quiero más. Eso es brutal, eso es muy bueno. Ya sé que puedo más. Antes creía que no existía más, pero ahora me demuestran que sí hay un poco más. Prendes esa llama otra vez. Otra vez se enciende la chispa, vas a se ver. despierta la obsesión y vuelvo. ¿Cómo logro algo interesante? Cuando estuve en esa convención, me acuerdo que hablé con Julian Siebert y Bueno, otro artista es un brutal. gran referente y me acuerdo que él admira mucho mi trabajo. Me decía, admiro mucho tu trabajo. Yo me sentía halagado. Brutal, ¿verdad? Y entonces me explicaba, mira, lo que pasa es que yo me enfoco en hacer que el tatuaje parezca un tatuaje. Yo quiero que se vea cada trazo de la aguja. Eso hace que mi trabajo sea más rápido y pueda lograr formatos muy grandes en solo 3 días. No busca ese relamido que se vea perfecto, sino que le gusta como un El pintor trazo, dejar como un pintor. esa... Entonces me empezó a explicar mucho sobre eso. Y me decía, mientras que cuando veo su trabajo, hacía referencia al mío, se nota siempre como todo muy suave, esfumado. Entonces se nota que hay mucho trabajo de aguja, Vale. mucha repetición de aguja para eliminar la huella. Entonces hacía la comparativa y decía, su trabajo es muy bueno, mi trabajo es muy bueno, pero ambos tenemos enfoques distintos. Yo quiero que se vea como tatuaje, mientras que su trabajo no parece tanto tatuaje, sino como una impresión en el cuerpo. Y luego cuando vimos a Chen, cambió. ¡Pam! Como que bueno, este muestra la aguja, este elimina la aguja, pero este, ¿esto cómo es? Hay puntos, usted lo acaba de describir, parece ruido. Sí. Y me parece muy interesante porque es como otra consistencia del tatuaje. Al final estás hablando de ya tatuajes excelentes, con diferentes acabados, que todo está bien, ¿no? Ya depende Todo del está gusto de bien. cada uno, ¿no? Cristian, hablando de lo técnico, cuando hago una ronda de preguntas en mi Instagram, siempre hay una pregunta que es frecuente, se repite. Ok. Bueno, hay 2 preguntas. La primera son los contrastes. ¿Cómo lograr este tipo de contrastes? Mi trabajo es muy contrastado y también el suyo, Vale. pero ambos tenemos diferentes tipos de contrastes. Mientras usted contrasta mucho con reservas de piel muy grandes, en mi trabajo yo intento contrastar acercándome cada vez al blanco, Vale. al color blanco y a las luminosidades. Hablemos un poco sobre contrastes. Para usted, Cristian Casas, ¿qué define la palabra contraste? Yo uso 6 caps, ¿no? Ok. Tenemos los 6 caps. Negro, 6. gris oscuro, 6. Negro, gris oscuro, gris medio, gris claro
súper claro y manchado. Sí, entonces tenemos esos 6. Yo los divido de 2 formas. Los oscuros y los claros, mitad y mitad. O los 2 primeros oscuros, los 2 del medio medios y los 2 últimos claros. Ok, Y de ahí no me salgo. 2 tonos oscuros, 2 tonos medios y 2 tonos claros. Eso en cuanto a la mesa de trabajo. Después pasamos al diseño. Tenemos un personaje principal o 2 personajes principales, fondo y decoración. Y no nos salimos de ahí. Entonces ya tenemos otras 3 cosas. Que también hacen parte de los 3 tonos. Exactamente. Entonces ya lo tienes fácil. Una cosa va a ser blanca, una cosa va a ser gris, otra cosa va a ser negra. Ok, qué interesante. Muy, muy interesante esa perspectiva. Entonces, si lo que vas a hacer en negro, lo que va a ser oscuro, vas a utilizar solo los 2 caps primeros. Lo que va a ser gris, vas a utilizar solo los del medio. Sí. Y lo que es negativo, pues solo los claritos. Vamos a poner que esto era la espalda, ¿no? Sí. Aquí tenemos la cara, aquí tenemos el dragón con la espada y ornamento. Entonces, negro ornamento, gris dragón, negro espada, gris dragón, negro pelo, blanco cara, negro pelo. Nunca puede haber un blanco al lado de otro blanco. Nunca puede haber un gris al lado de otro gris. ¿Sabes y es mucho mejor si hay un negro al lado de un blanco. Eso me parece, eso me parece una forma súper técnica y sencilla. Y sencilla y muy bien explicada de los contrastes. Hay una cosa que siempre nadie, es como un problema genérico que no mucha gente entiende, pero explicado así, en 5 minutos. No, me parece súper eficiente. De hecho, mi mente está explotando como cuánta razón y sobre todo es una fórmula, como es una fórmula aplicable a cualquier estilo de tatuaje. Muy sencillo. Porque al principio lo estaba pensando como, bueno, su trabajo es muy ilustrativo, entonces esos planos son fáciles de ubicar en cada espacio. Pero ahora pienso, no, cualquier trabajo, incluso realista, aplicando esta fórmula podría lograr contrastes muy bonitos. Totalmente. Tengo una pregunta para ti que se me ocurre ahora, que eso es muy importante creo también, porque yo lo hago diferente. La segunda capa, o la tercera capa, no sé si a veces llegas a hacer una tercera capa. Sí. ¿Qué tono usas? ¿Encima de qué tono? Todo depende. ¿De qué depende? De la cicatrización. Normalmente en mi trabajo yo al principio utilizo más tonos medios que oscuros y claros. Es como, mi trabajo al principio se ve súper oscuro y es porque el tono medio saturado queda como negro. Entonces es como si yo fuera desde el negro hasta el negro y luego la piel. Visualmente no es agradable. Mi trabajo recién hecho no es estéticamente agradable. La primera sesión. La primera sesión. Estéticamente no es bonito. Cuando cicatriza esa capa, el tono medio surge como tono medio, los tonos claros también, los oscuros también. Entonces, cuando voy a hacer la segunda capa, dependiendo de si el tatuaje me cicatrizó muy claro, aplico el mismo tono para reforzar los oscuros. ¿Y si curó igual como tú querías? Pero si quedó como se hizo recién hecho, o sea, oscuro, los tonos que aplico son más claros. Lo que haces es reforzar el tono sin oscurecerlo. Y llegas a ese gris que diferente, que es como terciopelo. Por ejemplo, si el tono claro lo hiciéramos en un caps de 14 milímetros utilizando 3 gotas de pigmento negro, si ese tono lo aplicamos en la primera capa y al cicatrizar quedó como queríamos, para hacerlo más sólido yo no volvería a tatuar con 3 gotas en 14 milímetros de caps, sino que tatuaría con una sola gota en 14 milímetros de caps. Exacto. Para obtener el mismo tono. Exacto. Porque es como si el tono se fuera a multiplicar. Exacto. Hablemos de tecnicismos en la parte compositiva. Esto que usted me acaba de decir de los contrastes me hizo pensar de que también existen técnicas en la composición. ¿Qué tipo de técnicas usted ha implementado en su composición para ser efectivo a la hora de componer? Ahí me has pillado. Por ejemplo, usted me habló de la zona segura. La zona segura. La zona segura es muy interesante. La última zona segura que tuve que buscar fue en el brazo de un cliente en el que tenía mucha musculatura
y siempre es, pues como todos siempre estamos moviéndonos, ¿no? Rara vez estamos así. Estáticos. Tú ahora mismo también estás, ¿no? Con el brazo así. Entonces, él tiene los músculos muy desarrollados, tiene el hombro muy desarrollado también y tiene una bola muy exagerada, tiene el tríceps muy marcado y tiene, o sea, pues, Hizo ejercicio. está cuadrado. Entonces, quiere un rostro. Como mucha gente quiere un rostro, lo quiere aquí. Sí. ¿No? Es como una zona típica. Hay personas que no se le deforma, pero a casi todo el mundo sí. Y casi todos se deforman probablemente de la misma forma, ¿no? Es como que se les hincha este músculo, el bíceps, hace que todo se abombe. Entonces, como tuve la oportunidad de estar un poquito con él antes de la sesión, me dediqué el tiempo a buscar esa zona. Y empecé a marcar los músculos, líneas de los músculos, línea del tríceps, el hombro. Empecé a ver cómo flexionaba el brazo e identifiqué que había un pequeño triángulo que era... Yo no tengo tanto músculo como ellos, pero este es el... Que esto es una zona segura. Todo el brazo es zona segura. Mi brazo seguro. Brazo seguro. La zona segura de él era que quitando el tríceps, quitando el hombro, este triángulo era su zona segura. Zona segura la definimos como por más que Por movamos más que el muevas, brazo, no se va. hay un movimiento. Ahí no. Las espaldas también son complicadas. ¡Wow! Con las zonas seguras. La espalda Ahí hay tiene... mucho movimiento. Depende la fisonomía del cuerpo. Tenemos muchas personas que tienen la columna muy metida o el lumbar muy dentro, ¿no? O los omóplatos muy salidos. Sí. Claro, depende de la persona, habrá que evitar unas cosas o otras más, o depende del diseño también. Hay un truco que hago yo cuando es inevitable porque no hay zona de menor riesgo, no hay zona ni de poco riesgo ni todo riesgo. Hay espaldas que todo riesgo y siguen queriendo un rostro de mujer o de hombre, lo que sea. Lo que hago ahí es quitar casi todo lo importante y dejar solo nariz y boca. Pongo como 2 serpientes que le tapan esto, creo una sombra gigante que solo ves 2 puntos, como así, y solo dejas esto que siga viendo un rostro, ¿no? Sí, Al final juego con ese misticismo y se ve como más de atrás, y sigue teniendo el rostro y el cliente le gusta igual. Sí. A la final podríamos concluir de que todos los tatuajes van a tener un riesgo. Sí. Y lo que vamos a buscar técnicamente en la composición es reducir el riesgo. Al final no es una zona plana, ¿no? Al final dibujar en un lienzo o un papel tiene otros problemas, tiene muchos otros problemas, pero a nosotros se nos añade el movimiento del cuerpo y que, bueno, pues son zonas siempre que envuelven, ¿no? Bueno, podríamos concluirlo. Sí. Concluir significa tatuarte. ¡Oh! ¿Estás preparado? Estoy preparado. Es mi momento de sufrir. Muchas veces me he enfrentado a la situación de tener que empezar desde cero una vez más. Muchos obstáculos, las complicaciones, el deseo de aprender algo nuevo. A la final eso implica empezar desde cero. Les voy a contar un recurso que me parece brutal para esta situación. Y esto se lo aprendí a uno de mis colegas más cercanos, que se llama Carlos Piedrahita, un tatuador colombiano también. Es muy organizado y me dio uno de los trucos más brutales que me ayudó a mí a tener un crecimiento constante y se lo quiero compartir a ustedes también. En los momentos donde estamos perdidos, la mejor herramienta es la escritura. Un libro o una bitácora de apuntes técnicos y creativos del tatuaje. Esto para mí es una solución súper práctica para todo el mundo. ¿Qué significa esto? Si estoy empezando desde cero, si estoy aprendiendo un nuevo set de sombras, una nueva composición, una nueva técnica o estoy en un nuevo país, tengo una libreta de apuntes en la que voy escribiendo inicialmente el nombre de mi cliente, el tipo de proyecto, el tamaño y luego sigue una lista de información. El tipo de tinta que estoy usando, la cantidad de gotas que estoy utilizando, la forma en la que hice el diseño, la cantidad de horas que me demoré haciendo el tatuaje. Todo eso lo voy apuntando en esta libreta. Si estamos empezando desde cero, necesitamos información. Esa información no la tenemos todavía, pero la bitácora va a ser una base de información en el futuro. Todo eso es un pensamiento al futuro. Al principio yo me confundía, pero luego, cuando pasaron meses, y abría la bitácora y regresaba a mi cliente
y yo podía ver la cicatrización del tatuaje. Oh. Yo miraba la bitácora y decía, en este tatuaje utilicé tinta de la marca tal, utilicé estas agujas, este fue el voltaje de la máquina. El diseño lo hicimos así. Mi cliente sufrió en el tatuaje o no sufrió, y cosas así. Y automáticamente esta técnica sí sirvió. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Damn tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. Y yo la cogí. Y hizo así. And this is just the beginning. Vamos, se me dio la frase. Así que si quieres ver el video completo. Así que si quieres ver el vídeo completo, os invitamos al canal. Vamos a empezar desde cero.